Lo dijo él. A primera hora. Hagamos el análisis con los que saben, ¿no? Desde sus diferentes trincheras, desde el punto de vista político, más adelante estará con nosotros Javier Lazo, desde el punto de vista jurídico, que no es que lo jurídico está lejos de lo político, ¿no? Lo jurídico está combinado con la política. Ramiro García Falconi está con nosotros, expresidente del Colegio de Abogados de la provincia de Pichincha, conocido jurista, penalista. Hola, doctor, ¿cómo le va? Doctor, buenos días. Buenos días, Andrea, buenos días, Fabricio, muchas gracias por la invitación, un saludo para todos los oyentes. A ver, díganos la plena, pero no nos mienta. ¿Te esperaba este 4-0? Sí, yo incluso lo publiqué acá en mis cuentas. ¿Cuánto público? Hace rato. Pero el 4-0. El 4-0. Mire, más que el 4-0. Ahí está. A ver, vamos, yo creo que los resultados del día de ayer obedecen a una confluencia de factores, empezando por un claro desgaste del presidente y el gobierno. Un presidente que hace apenas 6 o 7 meses iniciaba su gestión con más del 60% de aprobación y que de manera sostenida y permanente ha ido perdiendo credibilidad justamente por su falta de gestión y por la incertidumbre que genera en la ciudadanía. Yo creo que en esto mucho tuvo que ver la falta de certezas. Si hay algo que busca la ciudadanía en sus líderes, en el Estado, son certezas. Y eso es lo que menos se encontró en el mensaje gubernamental. Porque, por un lado, o sea, se llegó al punto, ya del paroxismo, de que salían ministros a desmentirle al presidente. Como pasó con el tema del ISPE y del ISPOL. Claro, el presidente sale en una entrevista diciendo que va a pasar todo el servicio de salud de la Seguridad Social, ISPA e ISPOL incluido, y a la hora salen los ministros Lofredo y Reinberg a desmentirle al presidente. Es decir, la absoluta falta de certezas, entre ellos mismos no se ponían de acuerdo, por ejemplo, el tema de las bases militares extranjeras, si iban a ser bases, si iban a ser militares y si iban a ser extranjeras. Porque a la final no sabía, unos decían una cosa, otros otra. A mí me mandaron a leer, y creo que a Rendre también, ¿no? A leer y releer la pregunta, porque yo no podía creer lo que dijo el presidente, de que lean bien la pregunta, no son bases militares, y en la pregunta está bases militares. Pero si están bases, claro, dijo bases militares, ahora, luego, primero dijo que en Manta, luego que en Salinas, luego que en Baltra, luego que no, que en Baltra no, que en Manta, y a la final nadie sabía exactamente dentro del gobierno qué es lo que estaban proponiendo y qué es lo que estaban defendiendo. Pero luego, las vocerías fueron otro desastre. No solamente las vocerías gubernamentales, o sea, por un lado la ministra de Trabajo sale pues a cuestionar, pero además sin datos, el 13º y el 14º, los sobresueldos en el Ecuador, afirmando falsamente que solo en el Ecuador se pagan estos sobresueldos, lo cual es totalmente mentira. Pero sale a cuestionar esto. Luego el presidente, como dije hace un momento, sale a proponer que se elimine el servicio de salud de la Seguridad Social y pase al Servicio General de Salud, con lo desastroso que es este. Y luego los voceros adjuntos, es decir, todos estos ojo, yo creo que él no tuvo sus mejores defensores en aquellos que propiciaban el sí. Por ahí salía uno a decir que hay que eliminar, por ejemplo, la gratuidad de la universidad pública. Salía otro... Claro, que no fue el gobierno, pero obviamente era un vocero, pero eran espacio... vocerías, claro, eran espacios claramente identificados con el gobierno. Y con un vocero identificado con el gobierno. Pero sin duda, una radio en Guayaquil claramente identificada con el gobierno, por ejemplo, invitó un día a uno que dijo que hay que eliminar la gratuidad de la universidad pública. Al siguiente día invita a otro que decía que hay que construir campos de concentración donde meter 60.000 personas sin fórmula de juicio. Luego invitaba, pero era una cosa tras otra, ¿no? Otros proponiendo la flexibilización, la precarización de las relaciones laborales. Y uno tras otro, y uno más, parecía una competencia esquizofrénica de cuál propone la peor idiotez, ¿no? Doctor, claro, obviamente eso les pasó a factura. Usted dice que esto es, digamos, un cúmulo de elementos, es una combinación de elementos y que ya había un desgaste del presidente. Sí, hace 2 meses justamente en una... completarle solo la pregunta, porque ¿cómo entender ese desgaste cuando después del paro nacional? Porque yo creo que esto también hay que analizarlo en conjunto con el tema del paro nacional.
nacional. Después del paro nacional, muchas encuestadoras, muchos analistas decían que al presidente no le había afectado, que el presidente incluso había subido, que se había mantenido, que parecía incluso que no se había dado ni siquiera el paro nacional porque, digamos, los números estaban bien para Daniel Noboa. ¿Cómo entender entonces? Perdón, doctor, ¿y se acuerda lo que usted mismo nos hizo notar respecto a un análisis de David Chávez sobre lo que había pasado con Moreno y con Lasso después del paro, que llegaron con unas cifras y después de los paros de 2019-2022 tuvieron unas cifras más altas? Digamos, para ir de la mano con lo que usted acaba de decir. Mire, a ver, en el tema de los paros hay que dejar en claro dos cosas. Primero, que una cosa es desmovilizar a la gente que protestaba y otra cosa es solucionar el paro. Porque de hecho no se solucionó ninguna de las causas que motivaron el paro. Todo lo contrario. Estas causas están latentes. Y yo creo que van a ser crisis de aquí a muy poco. Este es el último mes que se entregan bonos a ciertos sectores. ¿Qué pasa cuando ahora en noviembre o en diciembre se deje de entregar los bonos a los transportistas? Y cuando los transportistas, con toda la razón, porque le subieron el galón de 1.80 a 2.80, es decir, un 55% de incremento en su insumo básico de trabajo, cuando con toda la razón digan, no nos salen las cuentas y queremos un incremento del pasaje. Y cuando los alcaldes, que ya, sobre todo los alcaldes de Guayaquil, de Quito, de Cuenca, ya han sido claros a decir, vea, ese quilombo no es nuestro, nosotros no vamos a autorizar ninguna alza de pasajes. Vaya, quéjese con el gobierno, que es el que le incrementó el diésel. Entonces, vamos a tener, el problema no es solamente qué es lo que pasó, sino qué es lo que va a pasar. Y eso es lo que preocupa. Claro, hubo una vocería inadecuada, una falta de certeza en lo que se proponía, contradicciones permanentes en los diferentes estamentos, empezando por el propio presidente, que se contradecía a sí mismo además. Primero decía que era Baltra, después decía que no era Baltra, después decía que vayan a leer porque que no eran bases militares, cuando lo que proponía eran bases militares. Bueno, es decir, un desastre de campaña y de manejo. Pensaron que esto se podía manejar como manejaron la campaña presidencial, en donde además no ganaron ellos, perdió el correísmo. Y ahora esto está más claro que nunca. La misma gente que votó por Noboa, o que votamos por Noboa en el mes de abril, votamos por el no ahora. Y eso es lo que tiene que entender el presidente. El presidente pensó que en el mes de abril, primero, esos votos eran por él, y no fue así. Pensaron además que le habían entregado un cheque en blanco, y no fue así. Pensaron además que por desastrosa que sea la gestión gubernamental, la gente lo iba a seguir apoyando, y no es así. Entonces, una vez que estos temas tienen que quedar claros, ya queda preguntarnos, bueno, ¿y de aquí qué viene? Porque, ojo, este ejercicio de democracia directa fallido del presidente implica un desgaste político enorme para el propio presidente y para el gobierno. Es un revés para el presidente. Pero totalmente. Y pregunto esto porque ayer escuchábamos al presidente de la Asamblea, Nils Olsen, decir que definitivamente no es un revés para el gobierno. No, entonces ganaron. Pierden 60-40 la primera y la cuarta pregunta. Sobre todo la cuarta pregunta, que es en la que se jugó el gobierno su capital político. Para mí las joyas de la corona eran la primera y la cuarta. La cuarta, sí, sin duda. Sobre todo la cuarta, porque en la cuarta... Claro, porque si perdía las otras se quedaba la cuarta. Por último, la cuarta ya, si perdía las tres, ganaba la cuarta y la cuarta le daba el oxígeno político, que es lo que buscaba este gobierno a través de la constituyente. Porque, a ver, yo creo que el gobierno está claro en su falta de gestión en su falta de gestión pública. Y lo que quiso es generar una agenda para los próximos 2 años, que se llamaba Asamblea Constituyente, donde nos iban a tener discutiendo la pluriculturalidad, la plurinacionalidad, la justicia indígena, el matrimonio igualitario, nos iban a tener discutiendo este tipo de temas, mientras la gestión gubernamental iba como hasta ahora. La gente, si podemos reducir a una palabra, lo que decidió la gente ayer es trabaje. Ahora sí, póngase a trabajar. Deje de joder al resto, deje de pelearse con todo el mundo, deje de confrontar con todo el mundo, deje de andar preocupándose del agua de los municipios cuando la obra pública brilla por la ausencia, las carreteras, la vialidad. Usted ha salido por las carreteras del país, está destrozada. La educación pública en soletas, la salud pública en los suelos. Oiga, y le digo una cosa. La seguridad social cuestionada tanto en lo institucional como en lo ético. Y le digo una cosa, salvo obviamente excepciones, porque toda regla tiene su excepción, me dio la impresión que la gran mayoría de la comunidad jurídica, incluso académica,
incluso entre personas, entre académicos, entre abogados con diversas ideologías que responden a diversas visiones ideológicas y hasta políticas, tuvieron criterios muy similares respecto de cuestionar tanto las tres del referéndum cuanto la de la constituyente. ¿Cómo sintió el comportamiento de la academia y de los juristas? Yo creo que casi el 100% de los juristas estamos de acuerdo en que hay que hacer cambios de la Constitución. Sí, por ejemplo. De acuerdo. Yo me incluyo, que no soy jurista, me incluyo. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. En lo que diferimos es en el mecanismo. Entonces, un grupo de juristas, de forma totalmente legítima, se pronunció públicamente a favor de una asamblea constituyente, por ejemplo. Y varios de ellos constitucionalistas importantes. Y claro, muchos otros nos pronunciamos en contra. ¿Por qué? Porque está claro que íbamos a una constituyente regresiva de derechos. Los derechos nos ha costado muelas, sangre, muertos conseguir. Para que venga alguien a decirnos, no, es que tenemos una constitución hipergarantista y hay que eliminar ese garantismo, como que si el garantismo fuera un defecto. No, lo que tenemos es una constitución hiperpresidencialista y lo que querían es una asamblea constituyente para profundizar todavía aún más en ese hiperpresidencialismo, es decir, darle todavía más poder al Ejecutivo del que ahora indebidamente tiene gracias a una Constitución que fue diseñada bajo criterios claramente dictatoriales. Entonces, claro, ¿hay que cambiar las normas constitucionales? Sí, por supuesto, hay que cambiar normas constitucionales, pero no por una asamblea constituyente que va a generar además por lo menos 2 años de incertidumbre jurídico-política que es un lujo que el país no puede darse. Pero por otro lado, hay temas puntuales. Si el presidente hubiera convocado no a una constituyente, y escúcheme esto, Fabricio, si no hubiera convocado a una constituyente y hubiera convocado solo a temas puntuales, capaz que ganaba. Ganaba. La gente, por supuesto, la gente, y tan es así, que la pregunta en la que más pierde es la cuarta. Esa fue a la final el ancla de las otras preguntas. Pero también pierde, digamos, con una brecha importante en la primera, ¿no? La de bases militares. Sí, sin duda. Pero en la que más pierde, donde hay un 42% de diferencia entre más del 20%, 22% de diferencia entre el no y el sí, es la pregunta 4. En la 4 tiene en este momento 62% y en el no y el sí tiene 32%. Perdón, 62 y el sí tiene 38%. Ya, por eso, estamos hablando de 24 puntos de diferencia, que es una barbaridad. O sea, para que ponerlo en contexto, Noboa le gana con 6 puntos a Luisa en la segunda vuelta. Ahora pierde con 24 puntos su propuesta estrella. Que insisto, esta pregunta terminó funcionando como ancla de las otras. ¿Por qué? Porque el presidente mismo se encargó de hacernos ver que era un cheque en blanco. Claro, cuando nos dice, no se preocupen, voten sí y después yo les voy a les voy a presentar el proyecto de constitución que tengo, que además ahí vamos a usar ChatGPT para redactar. Entonces, claro, con una propuesta así, la gente dijo no, y no mayoritariamente, pero es más, mire usted los porcentajes con los que pierde Lasso la consulta y los porcentajes con los que pierde Noboa la consulta. Lasso, con un 15% de aceptación en el momento de la consulta, pierde con mucho menor diferencia de la que Noboa... Que tiene más del 40% de calificación positiva. No. ¿Usted no cree eso? Hagan la medición y le apuesto lo que quiera, que está por abajo del 35%. Es más, yo lo dije hace 2 meses. Hace 2 meses ya estaba por debajo del 40%. Y la prueba es esto, porque si él hubiera estado con más del 40 y pico %, habría tenido un mucho mejor resultado. A la final, la consulta popular se convirtió en un ejercicio plebiscitario de impopularidad del gobierno. O sea, no es que perdieron las preguntas. Bajo otras condiciones las habría podido ganar. Perdió el gobierno. Perdió el gobierno, sobre todo en la pregunta 4. En la que él pedía un voto ciego de confianza, una especie de auto de fe, en su favor, para hacer una constitución como él quería. Y esa es la pregunta en la que la gente mayoritariamente le dice que no. ¿Cree usted, doctor, que también podría haber afectado lo que vimos en los últimos días, por ejemplo, la denuncia que se hizo respecto al agua en Guayaquil? Digamos, estas cosas también influyeron para esta decisión. El gobierno y varios de sus componentes, de sus actores principales,
cayó en confrontaciones estúpidas que no tenían absolutamente nada de sentido. No sé, creo que a la final terminaron una vez más, y un gobierno más, engañado por las encuestadoras tradicionales, que se equivocaron con más o menos 35%. O sea, por favor. Hace apenas 11 días, Cedatos decía que en la pregunta 4 ganaban con el 65%. Se equivocó con 30 puntos. Cuando se supone que el margen de error debería ser entre 2 y 3 puntos. Se equivocaron con 30. Y claro, le vieron la cara de tonto al presidente, y el presidente compró lastimosamente el cuento, y también lo compraron varios de sus ministros, y empezaron a confrontar como si ya hubieran ganado. El presidente, ¿qué es lo que decía? Porque además, ojo, con una prepotencia, ¿qué decía el presidente? A esos que ya sabemos, se les viene la noche cuando ganemos con el sí. Es decir, cayeron en el mismo discurso confrontativo y de venganza, digamos, del correísmo en su peor momento. Igualitos. Estaba pensando lo mismo. Igualitos. Me leyó ¿no? la mente. Vamos, claro. Pagarán su culpa los traidores. Igualito. Me leyó la mente. Pero igualito. O sea, lo que quiere decir que nuestra clase política es eso. Independientemente de qué lado de la vereda se paren, es eso. Doctor. Buscar perseguir al contradictor, tratar de pulverizar a las voces disidentes, tratar de gestionar todo en función de un silencio que el silencio de los cementerios. Es decir, claro, solo en el cementerio hay ese tipo de silencios. O sea, lo que aspiran es que nadie les diga que las cosas están yendo mal, cuando las cosas están yendo mal. Y eso es lo que está pasando en este momento en lo jurídico. Imagínese usted, tenemos un legislativo que ha aprobado 7 leyes, todas inconstitucionales, todas cuestionadas ante la Corte Constitucional, varias de ellas preventivamente dejadas sin efecto, o mejor dicho, suspendidas por la propia Corte Constitucional. Y ayer salen con la cara lavada a decirnos que no ha pasado nada y que no han perdido. Esto es una derrota del legislativo también. Midan cuál es el nivel de aprobación del legislativo. No llegan al 20 y apenas estamos, el problema es que apenas estamos a 7 meses de haber asumido el poder. O sea, porque estos números son números que debería tenerse a los 3 años de gestión, no a los 6 meses. Doctor, hay muchas personas que en redes sociales, y hay mucho odio también en redes sociales, ¿verdad? En redes sociales dicen, bueno, para que se aguanten si es que seguimos con la inseguridad, que se aguanten si es que seguimos... Que es lo mismo que decía el correísmo cuando se eligió a Novoa. Y por otro lado... Ahora sí, disfruten lo votado. Exactamente, eso de disfruten lo votado. Y por otro lado, ¿Cómo el presidente detesto Daniel eso? Noboa... O sea, disfruten lo votado, es decir, claro, el país está... No, todo lo contrario. Yo aborrezco eso. El país... No, o sea, si hay algo que nos dio, que de vez en cuando, pues nuestra ciudadanía nos da lecciones, nos da lecciones de racionalidad. La gente no comió el cuento. Para completar entonces la pregunta, por otro lado, el presidente nos dice, voy a seguir gobernando con las herramientas que tengo. ¿Hay herramientas para, digamos, luchar contra el crimen organizado, contra la delincuencia? Pero mire usted, con la Constitución vigente han cogido a Fito, a Fede, le cogieron en España a Pipo. Es decir, no necesitan nuevos instrumentos constitucionales. ¿Qué era lo que querían? Porque además no iban por ahí. Porque las garantías de debido proceso no es que se inventaron en la Constitución de 2008. Están establecidas en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos de los cuales el Ecuador es suscriptor y que no puede desconocerse. O sea, es decir, no podían, por ejemplo, comerse la presunción de inocencia. No podrían establecer que la prisión preventiva es obligatoria. Ese tipo de cosas ya hace rato fueron resueltas por cortes internacionales en fallos que son de obligatorio cumplimiento por el Ecuador. ¿Qué era lo que querían comerse a la final? Lo que querían comerse era la exclusividad del manejo del Estado en los recursos naturales. Ese era uno de los temas. 2. Modificar el sistema de seguridad social hacia peor, es decir, en perjuicio de los afiliados. 3. Flexibilizar las relaciones laborales y permitir que se contrate de manera precaria, se despida con un besito volado y se pague lo que al empleador le dé la gana de pagar. Y así, de ese tipo, varias, por ahí, eliminar la gratuidad de la educación pública superior. Es decir, todas propuestas que iban en contra de los grupos menos favorecidos, que son los mayoritarios.
Y claro, esa gente salió a votar. Y por eso es que pierden todo el país, excepto en Tungurahua. Bueno, lo de Tungurahua es un caso sociopolítico digno de estudio, la verdad. A mí me parece interesantísimo. Es la única provincia en donde ganaron las 4 preguntas. Las 4 preguntas ganaron, sí, pero la única. Es hasta gracioso ver el mapa, ¿no? Porque es un lunarcito ahí en la mitad. El único lunarcito. Es el único lunarcito. Perdieron en todo. O sea, perdieron en Santa Elena, donde vota el presidente. Perdieron en Galápagos, donde querían hacer la base. Perdieron en Manabí, en Guayas. Perdieron en Pichincha, que es la provincia con mayor impregnación política y donde se supone que había más cercanía a la gestión gubernamental. La perdieron en todo lado. En Imbabura, donde fue el foco del paro, perdieron, pero Correcto. con casi 3-1. Bueno, habrá que seguir leyendo este resultado. Yo quiero agradecer a Ramiro García por acompañarnos hoy para tener una primera reacción desde, obviamente, su experiencia, su conocimiento jurídico, político sobre esto, ¿no? Doctor, gracias por el tiempo. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nuevamente un saludo a todos los oyentes de Primera Plana. Ramiro García Falconi, que ha estado con nosotros aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.